Estábamos haciendo los últimos ajustes, ya está con nosotros el doctor Miguel Zubillaga. ¿Cómo estás, doctor? Bastante bien, buenos días a todos. Días, bastante bien. Bienvenido, doctor. Como siempre, ya sabes, estás en tu casa. Gracias. Aquí sí. en Exa FM. Oye, doctor, fíjate que el día de ayer, la Secretaría de Salud emitió un comunicado. Y antes que nada, muchas gracias, porque contactamos al doctor ayer por la noche y siempre dispuesto, para siempre molestando, ¿verdad? Siempre molestando ya de horas. Y la verdad me dio pena, pero me la aguanté. Abusando un poquito del perrólogo del reino. Te había dejado en listo, pero estuviste insistente. Dije, le voy a contestar. Afuera de su casa, doctor. Pero la verdad es que es un tema bien interesante porque después de 30 años, el día de ayer confirma la Secretaría de Salud que vuelve a haber rabia en Colima. Quiero conocer tu opinión. Primero, gracias a todos, buenos días. Gracias por permitirme dar un punto de vista. Yo creo que la nota hace falta, la leía y la volví a leer porque también fue una situación que el Senacica, que es la entidad que nos regula como sanidad e inocuidad alimentaria y animal, determina y emite ese comunicado, sí, en donde se dice que en Colima se da un brote de rabia. Si bien la autoridad competente, y lo cito desde ese punto de vista, soy respetuoso de la institución, no de los que trabajan en muchas ocasiones ahí, también los respeto, pero soy respetuoso de la institución, creo que le hace falta un poquito de información, porque si bien te dicen un reporte de rabia, sí, pero es rabia humana, rabia canina, si bien se determinó que había sido rabia canina, y eso determina y brinca la situación. ¿Por qué? Si se ha vacunado, si en septiembre se volvió a vacunar, si se ha tenido un control de vacunación antirrábica canina y felina, que prácticamente se ha mantenido a lo largo de los años, ¿no? Sí. Ese es un punto importante. Si llegó de otro estado de la República, porque también es importante, hace como 10 años se emitió por unos niños que llegaron a Colima, que venían de Tolimán o de una comunidad del estado de Jalisco y venían con rabia. Sí. Entonces también es importante determinarlo de esa forma, ¿no? Yo considero que hace falta un poquito de información acerca de lo que pasó realmente, y ahí es donde las autoridades deberían de decir, tratar de buscar al que es coordinador o encargado del área de zoonosis. La dependencia tiene un área que es zoonosis y que se encarga de dengue, paludismo y rabia canina, ¿no? Porque rabia canina, o en este caso rabia como tal, pasa de la Secretaría de Agricultura a ser parte de la Secretaría de Salud por la zoonosis que significa. ¿Qué es zoonosis? Lo que transmite los animales al humano. Pero aún y cuando estamos en lo cierto que puede faltar información o que puede comenzar a estudiarse a lo mejor en lo público, que sí prende los foquitos amarillos, ¿no? Definitivo, porque lo cito muy particularmente, yo trabajé para la Secretaría de Salud, sí, durante un buen periodo de tiempo, me tocaron 3 secretarios de salud, en los cuales uno de ellos fue el jefe de la jurisdicción. Ayer preguntaban de la jurisdicción, yo trabajé para la jurisdicción sanitaria número 1. La J1. Así es, exactamente, y era entonces epidemiólogo jurisdiccional el doctor Agustín Lara Esqueda, que fue después secretario de Salud. Sí. Y casualmente en ese momento teníamos ese detonante de vincular la condición de la rabia, ¿no? Que sí salta, pues sí salta, porque al final de todo esto se supone que se lleva un control muy estricto en cuanto a vacunación se refiere, y más porque cambiaron los esquemas de vacunación para la Secretaría de Salud. Si bien te dice que al mes de edad se tiene que vacunar, luego a los 3 meses y luego a los 6 meses y después vacunar cada año, no cada 6 meses, sino cada año para rabia. ¿Por qué? Por el sistema inmunológico de perros y gatos. Hablo de perros y gatos, ¿no? Que es algo bien importante. Y en aquel momento, lo cito, porque nos tocó ir en una brigada de vacunación antirrábica, y en la comunidad de Aguasarca, en el municipio de Coquimatlán, llegamos a vacunar al centro de salud en ese momento, y estuvimos de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde y no vacunamos un solo perro. Y lo cito como anécdota porque no lo vacunamos, y la enfermera encargada del área nos dijo, bueno, es que lo que pasó es que el año pasado vinieron a vacunar a los perros y se murieron todos.
Entonces, cito eso como anécdota, no quiere decir que la vacuna sea mala, ¿sí? No quiere decir que la vacuna, porque la vacuna de hecho es de muy buena calidad, es virus muerto atenuado y es de muy buena calidad porque es de un laboratorio de mucho prestigio y donde se invierte mucho dinero, ¿no? Entonces, pero en ese momento surgió la anécdota, pero no sabían si había sido la vacuna o había sido otra cosa, ¿no? Y lo cito por esa situación. Entonces, sí es un foco alarmante porque si bien se supone que estamos controlando la enfermedad a partir de los vectores que son perros y gatos en comunidades urbanas y rurales, porque también hay otros tipos de rabia, ¿no? También es importante decirlo. Ahora, en ese sentido, doctor, por ejemplo, yo como propietario de mascotas, en este caso perros, que es del que hablamos, ¿cuáles son los síntomas que yo puedo percibir y ya sospechar de un cuadro de rabia y decir, oiga, doctor, pues qué onda? Buena pregunta, ¿no? Es como las películas así de repente pensamos que es como ver a una persona intoxicada, ¿no? O un perro intoxicado, también es importante. Por eso ayer citaban algo que me pareció muy viable. Si bien es importante vincularlos en este momento, y la nota oficial dice que hay que estar al pendiente con los médicos veterinarios de su confianza, no solamente de la dependencia como tal, sino que hay que estar en el término de decirle al propietario que cualquier signología clínica de tristeza, decaimiento, fiebre, no es para alarmarnos, pero sí es importante que consultes al médico veterinario, porque la signología clínica de rabia canina y rabia felina es muy parecida a muchas otras enfermedades. Entonces no puedes decir, no tiene nada. Y bien, el hacer el diagnóstico es importante y no es así algo facilito, O sea, hay que tener mucho en cuenta, y también sé que las autoridades en Colima lo hicieron y debieron de haberlo hecho y confirmarlo de esa forma, porque el diagnóstico de rabia es algo muy importante en cuanto a material y forma en la que se tiene que hacer. Déjanos hacer un ajuste comercial, doctor. Ahorita estamos platicando con el doctor Miguel Zubillaga sobre esta información oficial que el día de ayer se dio a conocer, un caso de rabia en Colima después de 30 años. Marvin. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Saludos para Francisco Zamora, también para Rangel, para Wendy Ann, que le mandan saludos al doctor Zubillaga, que está aquí con nosotros. Recuerde, 312-2320-997, el WhatsApp. Un corte y volvemos. Ya regresamos. Estás en 99.7 Noticias. Por Exa. Las 7 de la mañana con 42 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Más adelante le daremos lectura, claro que sí, a todos los mensajes, si es posible. Recuerden, 312-2320-997. Estamos con el médico veterinario y zootecnista, es correcto, Miguel Zubillaga, que nos está platicando pues de un tema interesante como lo es la rabia. Que ahorita el conde... Oye, ya metiéndome yo... No, dale, Marvin, dale. Tú estaba échale. diciendo esta parte de los síntomas en un perro, en este caso. Pero al momento de pasarse a un ser humano, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los síntomas en un ser humano cuando que tiene rabia? Pero no esta rabia de enojo, sino rabia... Sí, como enfermedad, porque la transmite se transmite por la mordedura del perro, y necesitas tener una herida que tenga contacto directo con sangre y saliva, porque el virus se transmite por saliva, y esa es una condición muy, muy, muy importante. En el caso del humano, insisto, no soy experto y no soy médico cirujano, pero el primer signo clínico es cansancio, cefalea, o sea, dolor de cabeza, y toda la signología clínica de euforia es el periodo de incubación después de muchos días, ¿no? O sea, de hecho, la norma te dice que después de ser agredido por un perro con hábitos callejeros o con un propietario que no conoces, pues es higienizarte perfectamente la herida y acudir al centro de salud para reportar que fuiste agredido por un perro, ¿no? Y oye, Miguel, hablamos de los perros y gatos como como vectores, como portadores de la enfermedad. Pero ¿qué otras mascotas pudieran también tener esta enfermedad? Hablando de mascotas en específico. Realmente son los más propensos, ¿no? Sí. Porque en el caso de hurones también es una forma, es una especie que lo puede transmitir, pero el caso del hurón es muy particular, y algunos roedores, ¿no? Los expertos en fauna silvestre indican que es muy difícil que un roedor
te llegue a transmitir la enfermedad, no que no te la transmite, que es mucho más difícil porque es un organismo muy pequeño y el agente patológico, en este caso el rhabdovirus, ataca directamente al sistema nervioso. Entonces su periodo de incubación es de 8 a 14 días y puede variar hasta 6 meses. Entonces en los roedores prácticamente es inmediato, o sea, lo portan, lo cursan la enfermedad y terminan paralizados. Entonces es muy difícil. No imposible, insisto, no imposible. Aquí ya las autoridades, de acuerdo a la norma, deberían de ofrecer un poquito más de información. Perdón, doctor, y también la fauna silvestre, ¿no? Se podría decir los mapaches, Definitivo. los zorrillos, Definitivo. Los murciélagos, por ahí los murciélagos, los coyotes. O sea, puede ser también para tenerles cuidado, ¿no? Qué bueno que citas eso, Alain, porque es algo bien importante. No todos los murciélagos son hematófagos. Los murciélagos tienen una función muy importante en el ecosistema mundial porque son fructíferos y polinizan. Y entonces, no todos. Hay 4 especies. La más común es la Desdemonas ratundus, que sí se alimenta de sangre, no la chupa. O sea, tiene una característica, sí tiene la característica de incidir la piel y tiene la saliva tiene un factor anticoagulante que en el momento que muerde empieza a fluir la sangre y la lame. No la chupan, no tienen esa capacidad y la lame. Por eso su cabeza y su frente es angosta para poderse adherir a la piel. En el caso de la agresión de los murciélagos vampiro, son súper más comunes en caballos, vacas, cerdos, porque es la forma de llegar a ellos. Y la forma es rural, definitivamente es rural. Pero sí, o sea, no maten cualquier murciélago. ¿No hay comentarios? Bueno, nada más Luis nos comenta que a su papá, cuando fue niño, le mordió un perro con rabia y en aquel entonces le pusieron como 15 inyecciones alrededor del ombligo, como era la manera de combatirlo, la vacuna, que pregunta que aún es así. Ya no, a Luis, en ese momento era la forma en la que se inmunizaba a los humanos y era no esperarse, sino lo mordió, tal vez era un portador y pues antes de que pase algo, porque la enfermedad es el 99% mortal en el humano. Los principales países que la tienen como índices de mortalidad muy elevados es continentes es Asia y África, son los que más tienen incidencia de ese tipo. Y bueno, si bien es mortal, hay que tener mucho cuidado con ello, y ya no se utiliza ese sistema de vacunación. Y también, Virrangel, pregunta si recomiendas que si ya vacunaron a sus perros en la jornada pasada, los deben vacunar nuevamente. No, yo considero importante, gracias a la doctora, yo considero bien importante, si tú tienes un régimen muy estricto en cuanto a atención y cuidado de tu mascota, la vacuna que le aplicaron tu médico veterinario en la campaña, es factible que no sea necesario, salvo que las autoridades determinen que se tenga que volver a vacunar. O sea, si la autoridad dice hay que volver a revacunar, eso es una norma oficial que no se puede discutir y que se tiene que hacer. ¿El perro enfermo tiene posibilidad de aliviarse No, la mayoría de los pacientes con rabia son mortales. De hecho, el diagnóstico se hace en el encéfalo y en algunas, y bueno, ya ahora tenemos pruebas de PCR, o sea, pruebas muy específicas que nos determinan la presencia del virus. Por eso te digo, el Laboratorio Estatal de Salud Pública en su momento no tenía la capacidad para hacer el diagnóstico de rabia, y solamente se hace en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, en el INRA, que sería el factor condicionante, o en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, y en algunos otros centros de sanidad animal, sobre todo el de Tecámac, en el Estado de México, que es el más importante porque es el que nos ayuda a determinar los niveles de anticuerpos en pacientes que van a viajar a algunos países que te lo piden. En este escenario, doctor, ya en la parte final, Gracias. ¿Qué pasa? Ustedes como especialistas, ustedes como establecimientos de apoyo a la gente que tenemos mascotas, ¿están a la espera de la confirmación por parte de la Secretaría de Salud? ¿Se arma alguna estrategia? ¿O qué va a pasar? Sí, ¿Qué prevés de acuerdo a tu experiencia? Yo considero que como expresidente del colegio y los miembros del Colegio de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies del Estado de Colima, en conjunto con la Secretaría de Salud, porque sí trabajamos en equipo, en algunas ocasiones sí nos hemos visto rebasados en cuanto a la atención de perros y gatos para vacunación,
y pues entra un conglomerado. Yo considero que es importante sí tomarlo en cuenta. Estaremos a la espera de esa situación y estaremos dispuestos a trabajar con la Secretaría de Salud, que es la que, si bien no nos norma a nosotros como profesionales de la salud animal, sí, pero tenemos que estar vinculados. ¿Por qué? Porque el humano es el factor más importante a proteger, niños y humanos, en este caso adultos, ¿no? Perfecto. Y sí no generar un caos en una información que todavía falta mucho por hacer, ¿no? Digo, el periodo de incubación de la rabia puede variar de 10 hasta 6 meses. Dile a la gente en dónde te encuentran, en dónde estás y que también pones vacunas antirrábicas. Con mucho gusto, estamos ahí en Avenida Maclovio Herrera, 164, en el centro de la ciudad de Colima, sí, y estamos dispuestos para poderles servir y pues estar atentos a lo que la autoridad competente nos indique. ¿Teléfono, redes sociales? 31-300-57 y pues Betsu Villaga, cualquiera de ese sentido ahí nos encuentra con mucho gusto y gracias. Perfecto, doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes, con mucho gusto. El doctor Miguel Ángel Zubillaga, pues hablando, analizando este caso único, después de 30 años de rabia, que de verdad no suena exagerado, creo que sí es un tema preocupante y que sin lugar a dudas va a seguir dando de qué hablar. Smooth, te voy a regalar el anticipo del corte comercial para que no regañe el INE, para que no regañes tú. Y bueno, regresamos con el siguiente invitado. 7:51. Cuidado con el perro del recuerdo que ladra en el oído de tu alma.